Así que bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, que tiene que ver con los estereotipos y los prejuicios, ¿no? Todos algo de esto sabemos porque obviamente cotidianamente esto está puesto en juego en la sociedad y en todas las culturas. En primer lugar, si hablamos de estereotipos, podemos asociarlo con un conjunto de ideas que se atribuyen a un grupo de personas, y esto tiene que ver con que suelen exagerar algún tipo de rasgo que puede transferirse a un aspecto físico, a un interés o a cualquier otra cosa, pero puede no ser negativo, ¿sí? Puede ser positivo, como por ejemplo a veces el estereotipo, cuando uno se refiere a los japoneses, se lo suele pensar como disciplinados, ¿no? Eso sería como un estereotipo. La palabra estereotipo deriva del griego, quiere decir estéreos, que significa molde, que tiene que ver con impresión, con sólido. Así que imaginemos como algo conciso, preciso y sólido en relación a un conjunto de ideas en referencia a algo o a alguien. Y siempre es de tipo colectivo, ¿sí? Siempre los estereotipos son ideas de tipo colectivas. Es interesante porque, si lo pensamos, todos, de alguna manera, tenemos estereotipos, absolutamente todos. Ya desde nuestra primera infancia, cuando vamos creciendo y cuando nos vamos desarrollando, nos van de alguna manera, transmitiendo estos estereotipos. ¿Por qué? Porque, digamos, para afrontar el miedo que por ahí podemos tener a lo desconocido y a lo diferente cuando somos niños, se nos va otorgando o dando los estereotipos que sirven como modo de etiquetas, digamos. Serían como atajos mentales, ¿no? Entonces, a medida que vamos creciendo y que nuestro yo se va desarrollando, vamos como fortaleciéndonos y vamos a ver como asimilando y desarrollando el nivel de tolerancia, lo cual permite que esta idea que tenía como preconcebida de alguna forma de que lo bueno estaba dentro y lo malo afuera o lo desconocido afuera, se va como desarrollando, como dije, esta tolerancia y va permitiendo que nos podamos vincular con otros que son diferentes, ¿no? De hecho, muchas veces entre los mismos grupos, o grupos diferentes, podrían ser distintas edades o demás, hay más cosas en común de lo que a veces se supone. Esto se ve con frecuencia, donde a veces se creen que hay como nada en común. Bueno, no, muchas veces hay muchas cosas más en comunes, a veces hay experimentos que se hacen y esto lo pone en juego, ¿no? Por ejemplo, hay un experimento que se había hecho que me pareció muy interesante, donde había 6 personas, apagaban las luces, cada uno muy diferentes en sí en cuanto a personalidad. Había desde, un tatuador, había alguien muy formal que era un escribano, había un chef. Bueno, con las luces apagadas cada uno trataba de hablar de sí mismo, y la idea era que cuando se encendiera la luz, cada uno pudiera adivinar quién dijo tal cosa. Bueno, todos obviamente casi nadie acertó, ¿no? Pero bueno, es muy interesante porque acá habla de los prejuicios, más que nada, pero también a la vez tiene que ver con los estereotipos que muchas veces tenemos de los grupos, ¿no? O de las personas. Así que bueno, eso lo vamos a desarrollar cuando hablemos después de prejuicios. En relación a los estereotipos, que tenemos en cuenta que, digamos, muchas veces, aunque cuesta admitirlo, gran parte de la información mental que tenemos en nuestra cabeza está basada en hechos reales, pero muy sesgados. ¿Qué quiere decir? Que siempre son pensamientos o ideas parciales de alguna forma, ¿no? Sería, ¿por qué? Porque están contaminados de la subjetividad, de intereses particulares. Entonces, siempre la información que tenemos está contaminada. Siempre, es indefectible. Yo siempre digo que es muy importante poner el énfasis cuando hablamos, por ejemplo, de estereotipos en los medios de comunicación, ¿no? Que justamente la vez anterior nos referimos a esto. ¿Por qué digo? Porque justamente si hablamos de los medios de comunicación, hablamos del poder y la efectividad que tienen sobre las personas y sobre los grupos. Y si hay una población que es más vulnerable, es por ahí la de los niños y los adolescentes, ¿no? Que cuando reciben información, bueno, por ahí puede como incidir mucho más. Y los estereotipos fundamentalmente, que son los que transmiten también los medios de comunicación y que a través de distintas formas las absorbemos en el medio donde vivimos.
Por ejemplo, los adolescentes podemos pensar como ciertos estereotipos de cómo sería una chica atractiva, cómo debería ser, qué características debería tener, o tanto los chicos, qué características deberían tener para ser también atractivos. Digo, montones de factores que muchas veces transmiten como normas que no son correctas, estereotipos de género también, o sea, tienen mucha incidencia. Y en edades vulnerables, como por ejemplo adolescencia, donde hay muchas crisis de identidad, de personalidad, y justamente la palabra lo dice, adolecen, porque están en un proceso de crecimiento, todo tiene mucha más incidencia, ¿no? Es decir, muchas veces hay cuadros de depresión, de suicidio. Esto no implica, a ver, que los medios de comunicación son los responsables o los estereotipos. Obviamente que no, pero sí, no son causales, pero muchas veces colaboran a agudizar ciertas problemáticas, ¿no? Más en las personas que son más vulnerables. Eh, por eso, digamos, muchas veces también hay que tener en cuenta esto de cómo se recibe la información, ¿no? Y creo que fundamentalmente es necesario abrirse, digamos, a recibir todo tipo de información, pero también cuestionarla y debatirla, ¿no? Venga de los medios de comunicación, venga información del colegio, de parte de los padres, de parte de amigos, lo que fuere, pero sí debatir, poder cuestionar, poder hablar y poder de alguna manera indagar también, ¿no? No quedarnos como con ciertas cuestiones que sean incuestionables. Al revés, digamos, apunto a que siempre intentemos romper con los estereotipos y con los prejuicios de los cuales vamos a hablar más adelante. La única manera de poder crecer y de poder, digamos, avanzar es siempre en la medida que nos abrimos al mundo y a la diversidad. Entonces, para esto tenemos que romper estructuras, cuestionarnos, no quedarnos con cosas armaditas y seguir cual caballos con anteojeras sin mirar al costado y haciendo lo que nos dicen sin poder preguntarnos si estamos de acuerdo o no, o si, bueno, si lo queremos hacer o lo queremos. Esto de los estereotipos obviamente no es nada nuevo, porque esto ha estado siempre, ¿no? Desde que el mundo existe de una u otra manera han estado. Y hay algo muy interesante, que en el siglo XX aparece una teoría que se llama la teoría lombrosiana, que la realizó el doctor Lombroso, que era médico, era psiquiatra y que se empezó a dedicar a todo lo que era la parte de criminología, ¿no? Digamos, fue como el innovador en todo lo que tiene que ver con investigar delitos criminales, lo que hoy llamamos el mundo de la criminología sería. De alguna manera, él decía que las causas de la criminalidad estaban totalmente relacionadas a un factor genético, pero que se manifestaba fisonómicamente en los sujetos que cometían delitos. Es decir, él lo asociaba con un factor biológico y aparte con un factor que tenía que ver con el fenotipo. Fenotipo tiene que ver con todos los rasgos exteriores. En este caso él hablaba, por ejemplo, de la forma del cráneo, que los criminales tenían cierta forma de cráneo distinta al resto, a los que no eran criminales, la forma de la mandíbula, la forma de las orejas. Fíjense qué cosa disparatada suena hoy en día, pero en aquel momento tuvo mucho peso durante mucho tiempo. Después, obviamente, esto se fue como corriendo de lugar el foco, pero en su momento fue muy importante porque fue por lo menos como un puntapié inicial de investigación en un área que hasta ese momento por ahí no era tan, no estaba trabajada, digamos. Entonces, de hecho, en el 1912, si mal no recuerdo, a los 17 años cae preso Cayetano Bodino, que fue famoso y que lo llamaban el petizo de judo. Tenía solo 17 años y creo que fue uno de los más jóvenes asesinos en serie, porque hasta ese momento ya había de niño, a los 7 años, había cometido el primer homicidio, había asesinado 4 niños en total, varios intentos
de homicidio había tenido en su haber, había cometido incendios, o sea, actos delictivos, problemas de conducta, muchísimos. Venía de una historia muy particular, era un sociópata finalmente, ¿no? O sea, digamos, se determina que fue un sociópata y que justamente reunía todo este estereotipo del cual hablaba la teoría lombrosiana, ¿no? Porque de hecho, cuando uno lo ve en las fotos, era muy pequeño, tenía orejas grandes, tenía una cabeza, o sea, que coincidía, parecía que cerraba justamente esta teoría que había surgido en el siglo XX. Cuando leo la historia, bueno, no podía ser de otra manera, sí, era un sociópata, había tenido una historia muy difícil, sus padres habían venido de Roma, eran italianos, muy, muy pobres, y acá, bueno, su padre se había volcado al alcohol, él había sufrido muchísimos abusos, de hecho tenía muchísimas cicatrices cuando lo encuentran, cuando lo apresan, digamos. Había vivido en la calle mucho tiempo, muchas situaciones de abuso, abandono, maltrato. Bueno, esto desde niño, ¿no? Esto había generado que ya a los 7 años cometiera asesinatos con niños de 3, 4 años. En un caso que lo encontraron justo, intentaba ahogar un bebé. Es terrible lo que cuento, suena increíble, pero bueno, así fue. Bueno, este hecho lo relataba más que nada porque en su momento fue como, bueno, obviamente tenido en cuenta y asociado a esta teoría, ¿no? De ahí en más empezaron a hacer, bueno, muchísimas más investigaciones, obviamente ha pasado mucho tiempo de esa época ahora, pero que los estereotipos están, siempre están, van variando quizás, pero están, siempre se mantienen en el tiempo. Quizás han escuchado alguna vez hablar porque, bueno, fue uno de los más famosos criminales en serie y más joven aún, ¿no? Y que había cometido delitos y homicidios a niños, que no es, o sea, digamos, un niño a otros niños, era menos común aún. Así que bueno, ahí es cuando comienza, digamos, a avanzar más el tema todo de la criminalística, pero siempre basado en estereotipos, ¿no? O sea, como en moldes donde cuadrarían ciertas características de personas y quedarían enmarcadas ahí. Es interesante porque ha avanzado tanto en el mundo de la criminología que obviamente hay muchas cosas, casi todas cuestionables, o la mayoría de las que presentaba él. Pero no deja de tener importancia porque, como dije, fue el primero que comenzó a hacer investigaciones de ese tipo, desde la parte psiquiátrica, ya escrito y todo, en relación a su teoría. O sea que fue como, bueno, el padre de la criminología, si le podríamos llamar. Por otro lado, vamos a tener lo que tiene que ver con los prejuicios, que es el otro tema, ¿no? Como dijimos, en relación a los estereotipos no siempre tiene una connotación negativa, puede ser positiva. En relación a los prejuicios, eso, fíjense en que la misma palabra, ¿no? Es antes de un juicio, digamos. Tiene que ver con una opinión que es preconcebida generalmente hacia algo o alguien y que a veces, bueno, es perjudicial, digamos, si puede llegar a extremos de discriminación, de violencia y, digamos, de destrucción también dentro de una sociedad, ¿no? Entonces es importante tenerlos en cuenta para también romper e intentar romper con los prejuicios. Todos en alguna medida tenemos tanto estereotipos como prejuicios, en mayor o menor medida, porque esto forma parte de la constitución del sujeto. Hay quienes más, hay quienes menos, pero bueno, me parece que propulsar la ruptura digamos, de este tipo digamos, de prejuicios y de estereotipos es lo que, como dije antes, permite crecer una sociedad. El prejuicio nace siempre sin tener evidencias, sin tener un contacto, digamos, real o directo con la experiencia. Si tiene una experiencia directa, es un prejuicio, o sea, no tengo una experiencia real, no tengo en realidad un elemento, podría decir, conciso para poder determinar qué tal, o tener que ese prejuicio tenga un sustento real. Entonces, en general tenemos prejuicios de distinta índole, ¿no? Y son con los que tenemos que tratar de alguna manera, valga la palabra, luchar en la sociedad para evitar, digamos, la desunión y muchas veces
bueno, como sociedad creo que seríamos mucho mejor si pudiésemos romper estas barreras, ¿no? O por lo menos cuestionarnos sobre eso. En relación a los prejuicios pueden llevar a la discriminación, por ejemplo, ¿no? Que es algo tan común que lo vemos cotidianamente en sociedades mucho más marcadas que en otras. Los prejuicios son de distinta índole, pueden tener connotación variadas, ¿no? Infinitas, podríamos decir, desde lo que tiene que ver con los prejuicios de origen, que tiene que ver cuando en realidad la gente suele privilegiar un grupo por su nacionalidad o no los privilegian, y en realidad, por ejemplo, los países latinoamericanos suelen ser como los más cuestionados, ¿no? Y podríamos tomar como un ejemplo de un prejuicio que es muy común, y obviamente estoy en contra de todo lo que tiene que ver con los prejuicios porque no creo, creo en las individualidades, creo en los grupos, sí, pero no todo es igual, ¿no? Es como decir, todos los argentinos, ¿no? Todos somos iguales, ni... Bueno, por ejemplo, cuando se habla de Colombia, tomemos como un ejemplo, que a veces se dice Colombia, sicarios, narcotráfico, bueno, no, hay de todo, en todos los países hay. Quizás ha habido focos más o hay más importantes que en otros lados, pero está como el prejuicio que pareciera que colombiano enseguida está asociado, lo cual no debería ser así. Por eso digo, hay que romper con los prejuicios, ¿no? Eh, Muchas veces se escucha hablar cotidianamente acá también, hasta de, digamos, de gente que vive en nuestro país, de países limítrofes, y se dice los tal, y se generaliza como si en realidad todos fuesen iguales y como si acá todos fuésemos maravillosos. Es decir, hay gente buena, mala en todos lados, hay gente que actúa bien, hay gente que actúa mal, hay gente que es delincuente en todos los países, incluido el nuestro, hay gente que no, que es muy buena, que es honesta, que es leal. Entonces, digo, esto sería romper con los prejuicios, ¿no? Sacar rótulos que muchas veces abundan, ¿no? En relación a las nacionalidades, por ejemplo, ¿no? Que se los suele generalizar y de esta manera también se los termina como discriminando. Porque entonces después nos enojamos cuando hablan de los argentinos y los como que, y más allá de que podamos tener una autocrítica, seguramente no nos gusta y no, tampoco todos somos iguales. Así que bueno, eso por un lado. Después también tenemos en relación a lo que tiene que ver con los prejuicios raciales, ¿no? Que tanto en el mundo y en todos lados siempre es un punto presente de lucha, ¿no? Como hablábamos la otra vez, que hemos mencionado a Mandela, por ejemplo, que luchaba en contra de, digamos, de la discriminación y del racismo, y el costo que le llevó esto, ¿no? El esfuerzo que le implicó tantos años de cárcel. Esto es algo que siempre está presente en mayor o menor medida en algunos países más, en otros menos, pero bueno, no deja de estar, y a veces hasta en pequeñas minorías y hasta en forma individual, ¿no? Que uno escucha decir, mira, ese negro, porque a veces ahí es donde aparece la supuesta, quien discrimina o quien tiene ese prejuicio, la supuesta le adjudica una supremacía, quizás, podría pensar, a cierto grupo que tenga ciertas características y a otras que no las tenga, ¿no? Podemos pensar por el color de piel, por el fenotipo, por los rasgos. Yo siempre recuerdo que en una época, cuando los robos no eran tan comunes, lamentablemente, los hubo siempre, pero quizás eran menos frecuentes, hará 20 años, vivían en Capital, y digo esto porque era una zona de mucha circulación, y en la esquina había un ciber, ¿no? Que ya tanto no abundan, y me acuerdo que cuando había ido, le habían robado a la chica un rato antes. Y sorprendida porque no era algo realmente común tan común en aquel momento, pero por lo cual más sorprendida estaba la chica que le habían robado era porque el que había entrado a robarle estaba vestido de traje, era rubio y de ojos claros. Yo no olvido nunca la apreciación que ella había hecho. Bueno, ese es un clásico prejuicio, ¿no? Es decir, posiblemente a ella no le hubiese sorprendido si hubiese tenido otras características, evidentemente, porque si no, no se hubiese sorprendido tanto. Es decir, esto del aspecto, ¿no? El prejuicio también por la apariencia, que muchas veces se condice con lo que con los hechos o con la persona y otras veces no. ¿No les ha pasado a ustedes, me ha pasado a mí en lo personal, en alguna oportunidad ir a comprar, por ejemplo, tiempo atrás, a algún comercio, no sé, de ropa, digamos, y por ahí estaba vestida común,
por, no sé, normal, sin nada. Y me han atendido de una manera. Y esto no es paranoia ni persecuta, porque lo he corroborado y lo he visto hasta en experimentos que se han hecho. Bueno, y yo lo he vivido. Y de repente, en otra oportunidad, he ido vestida de otra manera, porque por ahí pues, estaba trabajando, y la atención es otra. Es increíble, ¿no? Como que hasta recuerdo que también había leído una vez un experimento que se habían hecho en relación a alguien que había ido a comprar, como que iba a comprar un auto, iba vestido con ropa de trabajo, ¿no? Todo así como de mecánico. Un auto de alta gama. Entonces el empleado cuando lo atiende, como que lo atendía con desgano y lo atendía como dudando de que para qué me hace perder el tiempo, si qué me va a comprar, ¿no? Entonces la verdad lo atendía bastante mal, ¿no? Mostraban ahí la filmación como con poca gana, como diciendo que ganas de joder si no vas a comprar nada, ¿con qué me vas a comprar? Bueno, es de aquí que lo atiende, qué sé yo. Y para esto, algunas de las preguntas se las tenían que responder una chica que había una secretaria, la cual lo había atendido en ese momento muy bien, pero el otro muy mal, como que estaba fastidiado, ¿no? De atenderlo a él. Llega otra persona, le dice a la chica que se ocupe y él se ocupa del otro, el otro nombre de traje, como que venía de una oficina, ¿no? Como que él lo dejó, digamos. Bueno, la chica lo atiende, él se va. Eh, entonces él vuelve, porque aparte una de las cosas que le cuestionaba le decía, bueno, pero ¿qué auto quiere? ¿Y cómo lo pagaría? A él le parecía como, ¿no? Que alguien así, vestido de esa manera era... Entonces vuelve al otro día y dice que va a comprar el auto. Entonces este hombre, claro, vuelve y aparte vestido, ¿no? De traje, con otra presencia, entonces le dice, sí, ¿se acuerda que yo lo atendí ayer? Sí, sí, pero yo no le voy a dar a usted la comisión se la voy a dar a ella, que es quien me atendió como corresponde. Es decir, esto tiene que ver con los prejuicios y las apariencias. Lo atendió mal porque en realidad supuso que era un pobre hombre que no tendría con qué pagar y cuando debería haberlo atendido bien igual. Esa es la realidad. En algún punto lo discriminó. Pero bueno, esa experiencia que habían demostrado, suele pasar. Seguramente a ustedes de una u otra manera les ha pasado esto. Entonces uno dice, qué lleno de prejuicios que estamos, ¿no? Y prejuicios banales y estúpidos, porque en realidad no hablan de la persona. Muchas veces son negativos y son irreales porque no tienen que ver con la experiencia. Otra cosa, no lleva más de 7 segundos el tiempo que nos lleva tener a alguien adelante y tener un prejuicio de esa persona. Si yo veo a alguien por primera vez y me armo como un preconcepto, o sea, es inevitable, es así. No es que uno ande por la vida diciendo, bueno, a ver, ¿qué prejuicio me hago? No, sucede, forma parte de nosotros. El tema es, bueno, tomar esto con pinzas, ¿no? O sea, porque hay cuestiones que en este caso que estamos hablando de apariencia no determinan en absoluto que esa persona sea buena o no, sea mejor o no que otra, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque esto se ve de manera muy frecuente. Y esto todos los experimentamos. Estoy segura que esto que conté no es nada nuevo para ustedes y en más de una oportunidad habrán pasado o habrán vivido de afuera quizás evidenciado algo parecido. Por otro lado, bueno, el prejuicio de clase, ¿no? Que esto es como muy... donde se atribuye a distintas clases ciertas, digamos, cualidades, características y se defenestra otras por, bueno, donde se recae en una cuestión de clasismo, ¿no? Esto también tiene que ver con prejuicios, ¿no? Suponer que tales por esto, lo otro, tienen ciertas condiciones y otros no. Eh, por ejemplo, suponer que alguien de bajos recursos por ahí tiene poca cultura o no ha leído y por ahí nada que ver. Por ahí alguien que es de clase alta tiene menos lectura que alguien que le gusta leer y que de alguna manera, bueno, está instruido. Es decir, esos son todos prejuicios que si nos ponemos a pensar, a veces rozan la vergüenza, ¿no? En algunas cuestiones, en algunos casos. Eh, Otros que tienen que ver con la edad, ¿no? Por ejemplo, pensar, a ver, el prejuicio de pensar, por ejemplo,
A ver, vamos a un ejemplo extremo. Pensar que todos los ancianos son buenos, generosos e inofensivos. Eso es algo que está instalado y en realidad no. Hay algunos que sí, que son buenos e inofensivos y hay otros que no. Es decir, no, el ser ancianos no los hace de esta manera inofensivos y buenos. Hay de todo, como todo tipo de gente hay en todas las edades o etapas que podamos atravesar. Entonces, todos estos son prejuicios que están como preconcebidos, sin una experiencia que por ahí no tienen relación directa con la realidad, ¿no? Por ahí es como una parte de algo que observamos y lo demás, bueno, es algo que uno lo adjudica, pero no tiene que ver, muchas veces está lejos de la realidad. Ahora me estoy acordando también de que yo leí una fábula que está, por ahí la deben haber, pero es muy, muy linda también, de una señora grande que está esperando el tren, como falta una hora para que salga su tren, va a comprar galletitas y una botella de agua mineral. Se sienta en la estación del tren a la espera y se acerca un muchacho joven, así como son los jóvenes, relajado, con un poco desarreglado quizás. Se sienta al lado de ella y se sirve una galletita. Ella lo mira con mala cara, se sirve una galletita, él come otra galletita y la mira y le sonríe. Y ella pensaba, qué desfachatado, me está comiendo las galletitas y qué desfachatado que es. No solo la presencia, sino que es un desfachatado, me está comiendo las galletitas. Indignada, llega, pasa el rato, pero tampoco decía nada ella ni decía nada. Él solo la miraba y se sonreía, ¿no? Pero nada. En un momento cuando llega el final del paquete y llega la última galletita, la saca él, la mira, la parte y le da la mitad. El chico se levanta y se va. Ella quedó indignada pensando que le había comido las galletitas. Cuando va a subir al tren, abre su cartera para sacar algo y se encuentra con el paquete de galletitas. O sea, ella olvidó que había guardado el paquete de galletitas. El paquete de galletitas del cual habían comido en realidad no era el de ella, era el de él. Entonces digo, muchas veces cómo nos anticipamos a las cosas, ¿no? Porque ella se enojó, pensó que solo de verlo el aspecto que no le gustó, que se sentó al lado de ella y después esto de la galletita, ella lo que pensó y en realidad fue algo erróneo, equivocado. Y yo debo hacerme cargo y voy a contar una experiencia personal, porque esto me pasó hace muchos años y realmente cada vez que me acuerdo me da como una cosita en el pecho, porque en realidad también fue un acto de prejuicio personal. A ver, hace muchos años estaba con dos amigas en Brasil y estábamos en buses y habíamos ido a Cabo Frío a pasar una tarde en una playa. Son las playas gigantes, grandísimas, preciosas. Y realmente nos habían dicho que tengamos cuidado porque en esa playa particularmente, no cuando estábamos en buses, pero en esa playa solía haber muchos robos. Cuando llegamos había bastante gente, realmente, grupos, pero mucha gente. Y de repente se acercan un grupo de 3 muchachos a charlar con nosotros, ¿no? Bueno, nosotros los saludamos, qué sé yo, pero bueno, como que estaban muy cargosos, ¿no? Porque nosotros saludamos cordialmente, pero no dimos charla como para que se instalen. Y estaban, y se sentaron, ¿no? Y nosotros como que, bueno, no, qué sé yo, bueno, la cosa es que en un momento se va a jugar a la pelota, se van a jugar a la pelota, y dijimos, vamos, no, porque es como que estamos incómodas, pero particularmente porque eran como demasiado densos, digamos, ¿no? Entonces nos daba como un poco de desconfianza porque no registraban que como que no le dábamos mucho lugar para charlar y demás, estamos charlando entre nosotras, habían dejado, bueno, la cosa es que juntamos las cosas y nos fuimos. Dijimos, bueno, vámonos, había tanta gente en la playa, dijimos, vámonos a otro lugar. Cuando llegamos a otro lugar, en realidad nosotros, por un lado eran cargosos, por otro nos habían dicho tanto que cuidado con los robos y esto que estaban tan que estamos un poco como desconfiadas, para ser honesta. Ese era el prejuicio, ¿no? Por un lado eran cargosos y por el otro estábamos como un poco desconfiadas. Esto me sirvió mucho de experiencia. Pasó hace muchísimos años, 20 y pico, pero siempre me la acuerdo y me agarra como una cosita en el pecho. Bueno, llegamos, encontramos en esa gran playa, entre tanta gente, un pequeño lugar donde prácticamente nos escondimos, digamos. Nos quedamos ahí, qué sé yo,
repente empezamos a ver que por atrás de la gente que estaba ahí cerca nuestro pasaban que nos estaban, bueno, ahí nos asustamos más todavía, que nos estaban buscando. O sea, nos damos cuenta que nos estaban buscando. Bueno, nosotros agarramos, juntamos las cosas como pudimos y nos fuimos y nos volvimos a nuestro lugar, que teníamos que tomar un micro para volver a Bucios. Bueno, cuando llegamos al hotel, que sacamos nuestras cosas, empezamos a sacar y de repente una amiga mía, que tenía un par de lentes, saca sus lentes y saca otros lentes muy parecidos. Entonces, he de aquí, debo confesarlo y esto públicamente, en el apuro, en la desesperación por irnos, porque estábamos asustadas, en un punto estábamos asustadas, quizás de manera exagerada, pero estábamos asustadas. Al guardar las cosas, mi amiga había guardado sus lentes había guardado también, se ve que los lentes de uno de ellos que eran iguales o muy parecidos a los de ella, o sea, en la confusión, en el apuro. Bueno, he de aquí la moraleja, ¿no? Realmente lo cuento con vergüenza, no fue intencional, pero nosotros en algún punto estábamos asustadas y estábamos un poco quizás desconfiadas, habíamos ido ya como con demasiada cosa a esa playa porque nos habían dicho que era como lo que por hoy se dice de río, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con... Bueno, y esto que sucedió, que ellos estaban tan así, nos generó más desconfianza, nos terminamos yendo y en el apuro lo que resultó es que en realidad nosotros nos habíamos llevado algo de ellos, no ellos algo nuestro, nos habíamos llevado los lentes de uno de ellos. Por eso después entendimos que cuando nos estaban buscando, que nosotros más nos asustamos desesperadamente en la playa, era por los lentes, no era porque... No. Ahora me río. Yo lo quería contar porque me tenía que hacer cargo públicamente de eso que nos pasó en una oportunidad, que la verdad fue un hecho triste, porque nos sentimos muy mal, porque bueno, pensamos mal de alguien y en realidad sin querer nosotros fuimos quienes actuamos mal. No fue obviamente la intención, pero bueno, muchas veces uno por temor, o en este caso tanto que nos habían dicho, uno se carga también de prejuicios, ¿no? Y se equivoca, o comete errores, ¿no? O sea que nos estaban buscando, pero no es porque querían volver a charlar con nosotros, estaban buscando los lentes. Esto lo pudimos entender, obviamente nunca más los vimos, porque esto estaba a 45 minutos de donde, cuando nos dimos cuenta estábamos en el hotel. Pero bueno, cuento esta anécdota porque yo creo que a todos en alguna medida alguna vez nos ha pasado. Ese fue un hecho que a mí me generó tanto dolor después, porque realmente me sentí tan apenada, y fue una mezcla como de vergüenza y de, ¿no? Pero bueno, uno carga a veces con tanta información de afuera que uno vive como así como, ¿no? Digamos, como más en alerta de lo que debiera quizás en muchas situaciones. Y fíjense que esto pasó hace muchos años, porque digo, por ahí ahora uno podría pensar que sí, es algo más frecuente, pero bueno, eso me pasó en lo personal y me parecía importante contarlo porque creo que todos en algún punto algo de esto alguna vez nos ha pasado. Ese fue como un gran cachetazo, ¿no? Al prejuicio. Por otro lado, bueno, hablamos de lo que tienen que ver con los de origen, que tienen que ver con los prejuicios de nacionalidad, con los prejuicios raciales, con los prejuicios de género, ¿no? Que es increíble, es una lucha constante, ¿no? Y tan doloroso esto de que pareciera que la única condición legítima debiera ser el ser heterosexual y que todavía hay gente que ante la diversidad se resiste y tiene prejuicios. Bueno, esto es terrible y tenemos que luchar todos contra esto, ¿no? Porque la verdad no es justo ni es lógico. Lo que nos hace feliz a uno no los hace felices a otros y tenemos que, esto tiene que estar basado en el respeto, ¿no? En la diversidad tiene que ver con el respeto, el respetar al otro, respetar lo que queremos, que lo que queremos nosotros, si exigimos respeto tenemos que dar lo mismo, ¿no? Y no a todos nos hace felices lo mismo, entonces ¿qué importa el género? ¿Qué importa quién está con quién? Mientras sea feliz, mientras haya respeto. De hecho, el tener una pareja heterosexual no es garantía de felicidad. Es decir, es un error, bueno, lejos de todo. Así que bueno, esto que trae tanta discriminación y tanto dolor y tanta injusticia, ¿no? Me parece que también ante esto todos somos responsables y tenemos que luchar
para que informar, enseñar, ¿no? Desde los más niños o a los adolescentes a hablar sobre estos temas. Se deben tratar el tema de la diversidad de género, el tema de poder entender que las elecciones son naturales y que hay que respetarlas y que, bueno, fundamentalmente eso, el respeto, ¿no? El respeto por la elección del otro. Que nadie es más ni menos que nadie por su elección sexual. Así que ese es un punto fundamental que todos deberíamos trabajar desde nuestro lugar, ¿no? Como padres, como docentes, formando parte de una sociedad, eso es importantísimo. Yo creo que igual en la actualidad los adolescentes tienen un contacto mucho más sano en relación a estos temas. Digo, más contacto y no es tan... no es un tema reprimido, se habla mucho más, pero todavía falta porque todavía sigue habiendo hechos de discriminación y digamos, bueno, estas cosas tienen que estar lejos. Para tener una buena sociedad y sentirnos evolucionados tenemos que estar unidos en esto y ir por lo mismo, ¿no? También hay, obviamente, prejuicios en relación a la política, ¿no? Que esto es algo que muchas veces le escapamos, los que no nos interesa involucrarnos en cuestiones que obviamente nos inciden, porque uno es responsable y pone su voto, pero hablo desde esta mirada de prejuicio donde pareciera que mucha gente se fanatiza y donde pareciera que hay ciertos grupos que privilegian otros y que si no se piensa de esa manera, automáticamente ahí aparece como la descalificación, ¿no? Bueno, ahí también tiene que ver con un prejuicio, porque el otro puede pensar distinto a mí, lo cual no quiere decir que yo no pueda aprender del otro, tomar cosas de las que él... Seguramente tenemos más cosas en común de las que suponemos. Por ahí en algunas no coincidiremos, pero también puedo aprender de los argumentos del otro y puedo repensar lo mío. Porque si todo es tan estático y todo es tan rígido, y ahí aparece una fractura seguro, ¿no? Seguro. Y esa no es la idea, ¿no? Para que podamos crecer tiene que haber cierto grado de flexibilidad. Así que bueno, me parece que también pensar que siempre podemos aprender del que piensa distinto. También hay prejuicios en relación a las profesiones, ¿no? De alguna manera se piensa a veces que se atribuye a cierta profesión a veces ciertas características o cualidades, algunas que tienen que ver de orden, podríamos decir, condiciones específicas de tipo moral o sexual. Por ejemplo, que tal secretario, tal mujer llega a tal cargo porque se acostó con su jefe, por ejemplo. Ese es un prejuicio bastante común y lo habrán escuchado, ¿no? Ah, llegó a ese lugar porque sí, porque pasó por acá, por allá, por allá. Bueno, esos son prejuicios también. Habrá casos que sí, pero no siempre. Entonces no podemos hablar con tanta liviandad y de esa forma en relación a otras personas, ¿no? A nadie en realidad. Así que bueno, y después lo que tiene que ver con los prejuicios religiosos, ¿no? Que muchas veces se recae también en el fundamentalismo, donde en realidad lo único que se colabora es al tema de la violencia, de la discriminación, y tampoco es constructivo. Así que ninguno de estos lugares donde nos mantenemos en una posición rígida, sin poder cuestionarnos, sin poder tener una mirada crítica pero flexible, nos lleva a ningún lugar bueno. Así que tratemos de estar abiertos, de destruir, como dije, los prejuicios, los estereotipos, de aceptar las diversidades, ¿no? Convivir con las diversidades, asumirlas. Todos somos diferentes y podemos cada uno en lo suyo y con lo que elegimos ser felices. Mientras no invadamos al resto, al de al lado, es totalmente respetable. Y siempre defender nuestros derechos, ¿no? Que tiene que ver con los derechos de elección fundamentalmente. Bueno, voy a interactuar un poquito, me fui por las ramas y he desnudado mi anécdota más vergonzosa, que es la de la playa. Debo confesar. Bueno, aquí estamos. A ver, vamos a ver qué me han comentado por acá. Muy bien acá. El prejuicio nace del desconocimiento del otro, totalmente. Por eso decía que cuando uno, que de repente, por ejemplo, a ver, cuando dice, porque justamente como es un prejuicio, es una idea que yo me armo preconcebida sin tener un conocimiento real del otro. Es una opinión, podríamos decir, infundamentada, ¿no? Porque no hay
una experiencia real de contacto con el otro para que yo pueda tener una conclusión, que igualmente va a ser siempre, mi idea y mi pensamiento siempre va a estar muy sesgado, es decir, va a ser imparcial, porque va a estar cargado de intereses y de mi propia subjetividad, que por ahí es distinta a otra, ¿no? Otra persona puede opinar diferente, obviamente. Sí, es fundamental desmenuzar, analizar, machacar la información recibida para evitar malas interpretaciones y generalizaciones, totalmente. Acá dicen, acá me gusta, recomiendan una película. Sí, la he visto y es muy buena. Mi nombre es Sam. Una frase que dice, ¿cómo siendo tan distintos sentimos tan parecido? Exactamente. Esto es lo que decía, que muchas veces creemos que somos muy diferentes y sin embargo, por ahí tenemos más cosas en comunes y nos perdemos de enriquecernos y de compartir con otros porque suponemos que piensa distinto. ¿Cuánta gente he escuchado en el consultorio que están distanciados con gente querida de toda la vida por ideas políticas diferentes? Es increíble y es vergonzoso que se pierdan de vivir y de disfrutar sin poder respetar la idea del otro. Pero es muchísima la gente que en los últimos años se ha distanciado por estas causas. Y esto es la falta de tolerancia, ¿no? De poder aceptar que el otro piensa distinto. Lo que se ve en la actualidad es mucha rivalidad asociada al fanatismo entre los distintos estereotipos. Absolutamente de acuerdo. Y esto es lo que genera mucha violencia. Noto mucha discriminación desde muy pequeños y se nota la ausencia de padres. Sí, hay mucha discriminación. Yo creo que la había antes también, nada más que ahora estamos por ahí más atentos, más en alerta, quizás esto de que se habla más sobre el bullying, porque lo ha habido toda la vida, nada más que ahora se le ha puesto un nombre y se intenta actuar más, tener una posición más activa, que me parece que es lo único que permite que las cosas cambien, ¿no? Tener una posición más activa en relación a las cosas que nos afectan. Porque si miramos, si las cosas suceden y no intervenimos, van a seguir sucediendo. Entonces tenemos que tener protagonismo y tomar el toro por las astas. Ahora fíjense que sucede muchas veces que cuando hay situaciones de violencia en la calle, por ejemplo, la gente se involucra un poco más que antes, me parece. Antes la gente hacía la vista gorda. Me parece que la gente tiende, y yo creo que es porque sigue habiendo, obviamente, por ejemplo, muchos hechos de violencia en relación particularmente hacia la mujer, pero sin embargo hay mucha más intervención, ¿no? Del entorno. Y me parece que eso está buenísimo. Y en los lugares donde sucede esto con los pequeños, bueno, en las escuelas y en las instituciones, bueno, también, ¿no? Poder interceder y tomarlo, porque muchas veces lo que sucede cuando hay causas de bullying, en algunos lugares, no en todos, en algunos se los aborda de una manera operativa, interactuando, citando a los padres, a los protagonistas, trabajando con el grupo del colegio. En otros lugares lo que se hace es, por ahí, al chico que está quejado por el problema por el bullying, se le sugiere cambiar de colegio o cambiar de turno, por ejemplo. Y esto lo escuché en más de una oportunidad, que sería como una especie de castigo para la víctima, ¿no? Donde ahí no hay ningún trabajo operativo. Ahí se pasa por alto el problema, entonces no se resuelve, al contrario, se lo retroalimenta. Así que bueno, atentos con esto también. Acá dice, los prejuicios nos condicionan y no nos dejan ver las cosas a conocer o las personas como realmente son. Totalmente de acuerdo. Absolutamente. Toda clase de prejuicios todos tenemos más o menos insignificantes, es verdad. Sí, lo mismo cuando tenemos alguna mala experiencia con una pareja, decimos, los tipos son eso es tal cual. Y otra de las cosas que suelo escuchar es que todos los hombres son iguales y nunca más me voy a enamorar. Bueno, afortunadamente ninguna de las dos son ciertas. Ni todos los hombres son iguales, después nos damos cuenta, ni uno no se vuelve a enamorar. Sí, uno se puede volver a enamorar, eso es bueno. Eso pasa como en el momento de crisis y de dolor máximo, ¿no? Que también le pasa a los hombres, ¿eh? No es una cuestión esta solo de las mujeres. Tenemos que ofrecernos la posibilidad de la duda, siempre, siempre que esté la duda. En base a las propias experiencias vamos reaccionando con las personas y muchas veces ante la duda terminamos desconfiando de todos, es verdad. Las apariencias engañan, sí, la mayoría de las veces. Qué hermoso Cabo Frío, sí, hermoso. A mí me quedó esa anécdota, pero bueno, es hermoso realmente. Por miedo a que les roben terminando llevándose algo ajeno. Claro, absolutamente, estamos ya paranoicas. Y para colmo después cuando nos buscaban, que nos veíamos entre la gente, pensamos que
Claro, nos buscaban porque nos buscaban a nosotras, pero obviamente no, era porque querían recuperar sus lentes. Seguro que fue tu amiga la que se llevó los anteojos. Es que ya no recuerdo. Sé que eran iguales a los de ella, pero no recuerdo si los agarré yo, los agarró ella o la otra. Éramos tres. No sé quién lo agarró. No, yo no voy. Por ahí me expresé mal. No recuerdo quién fue. Pero eran iguales. Eran iguales. Entonces, bueno, puede ser que haya sido yo. Me hago cargo, no lo sé. No importa. En realidad, fui sin intención de cualquiera de las tres que lo haya tomado. A ver. Hoy por tantas inseguridades confiamos de todos los encapuchados, entre otros. Sí, bueno, totalmente. Yo tuve una experiencia hace muchos años con una moto, ¿no? De estar en una calle, hace como 10 años ya, esperando que me abrieran de un edificio, una mañana que no había nadie, en pleno Ramos, en la calle Avellaneda, muy cerca del centro, y de repente siento por detrás que sube una moto, venía a contramano, se ve, y yo instintivamente apreté mi cartera. Recuerdo que justo era el día de mi cumpleaños. No me lo olvido porque era un 19 de septiembre. Bueno, fue tan fuerte que yo la apreté que él no logró, digamos, me rompió la correa de la cartera y él siguió con la moto. Yo estaba a mitad de cuadra. Cuando llega a la esquina se da vuelta y mira, yo dije, mi corazón se me salía porque dije que salga alguien, no había nadie en la calle. Y no salían del edificio. Y yo tocaba timbre desesperada. Bueno, él me miró con odio, pero no volvió. Yo pensé que volvía. Yo dije, vuelve y me da una piña, no sé. Pero bueno, ¿por qué cuento esto? A partir de que sucedió eso, juro que es el día de hoy, no con la misma intensidad, pero yo voy caminando por la calle, siento una moto atrás y ya estoy como en alerta. Es feo, pero es como que mi cuerpo reacciona. No con la intensidad que sucedió el primer tiempo, pero sí me quedó como esa impresión, ¿no? De escuchar una moto y reaccionar. Y no podemos caerle bien a todo el mundo. Y ahora con los tapabocas no sabes quién está detrás más. Es que sí, es que ahora tenemos el tapabocas, bueno, a veces las máscaras, y digan que, no sé, porque si tenemos gorro también se hace frío, ya estamos perdidos, ya ni así nos reconocemos. Todavía hay mucho prejuicio con respecto a la elección sexual. Sí, elección sexual, totalmente, sí, de acuerdo. Yo creo que hemos evolucionado, pero todavía sigue habiendo mucho, lamentablemente y dolorosamente, porque es increíble que en esta época estemos aún con estos prejuicios. Lamentablemente se ve mucho prejuicio en las religiones. Conocí a un anciano pastor re amoroso y terminó siendo un pedófilo, pero como parecía tan buena persona, la gente no creyó que pudiera hacerlo. Claro, totalmente. Bueno, ¿ves? Justo el ejemplo que decía. Di el ejemplo del anciano porque es lo que uno suele asociar, ¿no? Que pareciera que todos son buenos, todos son... Bueno, no, hay de todo, en todos los ámbitos. Los muchachos de la playa aprendieron la lección, no cargó... Te hiciste reír, Adriana, siempre con tu hermoso humor. Claro que sí, aprendieron, no se le acercan más a nadie, nunca más. Peligrosas, ladronas argentinas, para ellos les habrá quedado claro. Si me pongo a pensar, no lo quise pensar, ahora me estoy pensando en eso. Habrán pensado que van a pensar que lo hicimos sin querer, quizás pensaron que lo hicimos a propósito. Van a pensar mal primero antes que pensar bien que fue un accidente. O no, no lo sé, ya ahí sería un prejuicio mío también. Por ahí no lo pensaron así. En el cargo que ocupaba en el jardín hubo maestras que me prejuzgaron. El primer día que me vieron y me escucharon, después de un tiempo de conocerme, me lo confesaron y nos reímos juntas. A veces la gente enjuicia antes de tiempo y somos en la actualidad muy amigas. Claro que sí. Una película linda para ver, tan distinto como yo. Ay, muy bien ahí, con la sugerencia. 2 películas para ver entonces en relación al tema, que seguramente... Bueno, una yo la vi, esta no la vi, tan distinto como yo, así que la voy a ver. Bueno, mis queridas y queridos, terminamos acá por hoy. Bueno, muy linda la charla. Como siempre, yéndome por las ramas, ya, bueno, es mi característica, no me voy a cuestionar. Se me van ocurriendo cosas que voy recordando y bueno, espero verlos la semana próxima, sábado próximo, veremos con qué tema o si venimos ya con una entrevista, lo definiremos en la semana.
Espero que tengan una semana espectacular, traten de pasarla lo mejor posible, de disfrutar lo que más puedan, tomar un poquito de sol si pueden, aunque sea caminar un poquito, que eso les va a hacer bien. Les mando un beso grande, que tengan una hermosa semana y nos vemos el próximo sábado, como todos los sábados. Que estén bien.